Pedir al Señor en esta tarde que Él siga derramando de su gracia, que el Señor siga hablándonos a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que la gracia del Espíritu Santo siga obrando y nosotros le sigamos dando esa libertad al Señor. Padre, te damos el honor, la honra y la gloria, porque tú eres bueno. Gracias por traernos, Señor. Nadie viene a ti si tú no nos traes, Señor. Nosotros de sí mismos no podemos acercarnos a ti. Por eso, Señor, estamos agradecidos porque ha sido por tu pura gracia en el cual, Señor, podemos hoy estar adorándote, exaltándote, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a exponer tu bendita palabra, Señor. Quita, Señor, de mí todo pensamiento humano, palabra humana, palabra de hombre. Que solamente, Señor, tu palabra, que es verdad, es vida y es espíritu, nos esté alimentando, nos esté hablando, Señor, esté animando, Señor, y levantando, Señor, aquel que está caído sin gozo, Señor. Yo ruego en el nombre de Jesús que la palabra en esta tarde esté llegando a sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor. Estamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos. Seguimos ahí en esa carta, en el capítulo 2. Esperemos que usted en su casa, como hemos recomendado, estudie el primer capítulo de Hebreos para que se pueda entender el siguiente capítulo, así como los versículos. Dice Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, seguimos con el mismo propósito en el cual estamos viendo el capítulo 2 de Hebreos, y el propósito es quitando capas de ignorancia espiritual. Y la única que tiene el poder para quitar esas capas de ignorancia espiritual es la palabra de Dios. El tema, retos de interpretación. ¿Por qué es importante la correcta interpretación? Decíamos que cuando le damos la correcta interpretación a la Escritura, podemos entenderla realmente. Y cuando desvariamos en la interpretación, vamos a confundirnos y vamos a confundir al oyente. Por eso la importancia, cuando hablamos de la correcta interpretación, darle el concepto correcto a lo que la Escritura nos está hablando. Hoy vamos a dar la parte número 3. En el versículo 1 de Hebreos 2,
hemos estado recalcando, donde nos dice de la importancia, donde nos habla de lo necesario que es que con más diligencia, con más atención, atendamos, dice, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es lo que habla el versículo 1 y el versículo 2 dice, nos advierte que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, no titubeó y se cumplió, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, tuvo su paga. Y el versículo 3 hace la pregunta y dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, que la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes oyeron? Los discípulos. Entonces, hemos ya hablado, hemos escudriñado, ¿verdad?, el significado del versículo 1, el significado del versículo 2. Ahora vamos a deshojar con la ayuda del Señor el versículo 3, que dice, porque hace una pregunta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Quién nosotros? Los creyentes. Aquí no le está hablando a la gente inconversa, no, aquí le está hablando al cristiano. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y hemos estado recalcando que este versículo 3 lo han malinterpretado de aquellos que creen que la salvación usted la puede perder. Y dicen, mira, aquí Hebreos 3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Aquí no dice si perdemos, dice si descuidamos. Una cosa es perder y otra cosa es descuidar aquello que no le pones atención. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, los hijos de Dios, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y la pregunta es, ¿qué está dando a entender el escritor de Hebreos cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? ¿Acaso está diciendo que si no la cuida, usted la puede perder? ¿Usted la puede perder? No. Y aquí está hablando del descuido, escuche bien, está hablando del descuido del mensaje de salvación. Lo voy a decir en otras palabras. Si la obediencia, si la desobediencia, aquellos que desobedecieron la ley al pacto antiguo, dice la Biblia que trajo juicio inmediato. Ahora, ¿cuánto más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Es el evangelio de la gracia, es el evangelio de salvación que fue enviado por el Hijo, quien es superior a los ángeles. Si la palabra que fue dicha por los ángeles, aquellos que descuidaron, no le hicieron caso, desobedecieron al mandato de la ley, fueron castigados, fueron corregidos. Ahora dice, ¿cuánto más si el Hijo de Dios es mayor que los ángeles, es superior que los ángeles? Dice, ¿cómo van a escapar ustedes? O sea, no se quedarán sin que sean disciplinados. Lo voy a leer en el griego y se lee así, dice, ¿cómo nosotros escaparemos de tan grande salvación? Hablando, dice, habiendo descuidado la salvación, la cual un principio, dice, o en un principio, habiendo recibido por medio del Señor, por los que oyeron,
a nosotros llegó confirmada. Ese es como se lee en el griego. Esto nos habla cuando dice, ¿cómo escaparemos de esta gran salvación? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que si nosotros no ponemos atención a las cosas que dice la palabra de Dios que debemos de hacer, vendrá una retribución, vendrá una disciplina. Dice, ¿cómo escaparemos? Y aquí la argumentación es sencilla. Si aquellos, dice, de la antigüedad, con un mensaje mucho más limitado, fueron disciplinados por Dios por su rebeldía, ahora, ¿cuánto más el creyente que tiene el mensaje completo? O sea, la Biblia está completa. Tenemos la revelación de Dios completa. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si tenemos la revelación que no le falta nada? Y si nosotros seguimos obedeciendo, dice, llegará el momento por no poner atención a lo que hemos oído, por no tener diligencia. Muchos han resbalado, muchos se han desviado. Y cuando alguien se desvía de lo que ha oído, que es el evangelio de la gracia, la palabra de Dios, tarde o temprano viene una amonestación del Señor. Entonces, aquí hay sabiduría y quiero que pongan mucha atención a esto. La responsabilidad y el peligro, y así como la desobediencia del creyente, escuche bien, están en relación en entender el concepto de la salvación. Pero muchos creyentes aún son salvos, sí, pero no han entendido el concepto. ¿Qué trae? Acuérdense que si nosotros no perdonamos, ¿qué dice la Biblia? Por la falta de perdón, usted se puede enfermar. Si nosotros no perdonamos las ofensas, esto es un concepto de la salvación, algo que tenemos que hacer. Si nosotros no oramos, también es un concepto que trae la salvación, que es la palabra de Dios. Si nosotros no nos congregamos, si dejamos de congregarnos, somos salvos, sí, pero hemos olvidado el concepto, todo aquello que abarca. Hemos olvidado el contenido, el concepto de lo que es la salvación. Y la salvación, según la Biblia, es un proceso que Dios estableció, Dios ejecutó, Dios aplicó y llevará a término definitivo por su propia soberana voluntad. Entender el concepto de lo que es la salvación nos traerá todos los días a vivir en santidad. Por eso les comentaba yo el día domingo que hoy yo le estaba preguntando al Señor hoy en la madrugada, que tenía mi devocional con el Señor, Señor, ¿qué hacemos para el culto de resurrección? Porque la mayoría de las congregaciones lo hacen a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y muchos que no se aparecen en todo el año, los meses, vienen a ese culto de resurrección porque se sienten culpables y piensan que con venir a ese culto de resurrección ya es todo. Yo les mencionaba el domingo de la importancia que todos los días el creyente tiene que recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía que la mayoría de las congregaciones cristianas, los días de Semana Santa, invitan a toda la iglesia a que vengan a escuchar las 7 palabras. Pero no se explica nada de las 7 palabras. Por ejemplo, una de las 7 palabras donde dice Jesús, cuando estaba en la cruz, ya crucificado, le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre.
Y en ese versículo explicamos, ¿verdad?, lo que Jesús le estaba diciendo a María y le estaba diciendo a Juan. Yo decía que cuando Jesús le dijo a Juan: he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Yo explicaba que en ese tiempo Jesús, siendo el mayor de la familia de los hijos, él era responsable de darle a María, su madre, todo lo que necesitaba. Cuidarla, darle para la comida, los gastos. Pero ahora él ya no iba a estar. Y se le encomendó a Juan. Y dice la Biblia que desde ese momento Juan se llevó a la madre de Jesús a su casa. Y él, Juan, empezó ahora a hacerse cargo de darle a María. Y yo le decía, le daba la conclusión de eso. Que cuántos hijos ingratos se olvidan de los padres. Pero vienen a celebrar las 7 palabras. Pero todos los días del año se olvidan de la mamá. No les dan para la comida. Se olvidan de ella. Entonces es importante que nosotros recordemos, no solamente Semana Santa, porque todas las semanas son santas. Todos los años son años santos para los cristianos. Y por lo tanto, cuando nos deslizamos, escuche bien, cuando nos deslizamos de lo que hemos oído, es donde caemos solamente en rituales. Y el evangelio no es algo ritual. El evangelio es de vivirlo todos los días, de caminar con el Señor todos los días. Entonces, Jesús, Él nos invita y Él nos habla de que todos los días nosotros como cristianos debemos entender el concepto de la salvación. ¿Qué es lo que trae la salvación? Ya somos salvos, pero ahora tengo que cumplir con todas las demandas de la salvación que trae agregado la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el trabajar en la obra, en ayudar al prójimo, en hacer todo aquello que Jesús nos está mandando. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:9, hablando de la planificación de la salvación, de cómo Dios produjo estos desde antes de la creación. Dice: quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto nos habla de la obra de salvación, que es un curso que sigue. Y este curso habla de la experiencia de la vida cristiana. Y la experiencia de la vida cristiana está hablando de la esfera de la santificación. Cuando nos desviamos, cuando nos deslizamos, ya no practicamos la santificación. Ya no nos interesa dar el buen testimonio como hijos de Dios. Ya no nos interesa ser esos luminares que dice la palabra del Señor. Y la santificación ya no nos interesa. Ahora, ¿por qué hay una santificación? Mire, escuche bien. Si no hay santificación, significa que no hay regeneración. Y si hay santificación, es porque hay regeneración. Y esto es lo que da vida, una vida de santidad a todo creyente. Por eso Hebreos dice que es importante que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Hoy, en la modernidad del cristianismo, se da lo siguiente. Muchos creyentes prefieren cambiar de iglesia, prefieren cambiar de congregación en vez de cambiar de corazón. Y cuando alguien solamente anda de lugar en lugar buscando una iglesia perfecta,
¿Qué sucede? Sucede que por no ser diligente a la palabra de Dios, se desliza, se desvía y anda así. Y un creyente que camina de esa manera nunca tiene raíces, nunca crece. ¿Por qué? Porque no ha sido diligente a lo que ha escuchado. Y quiere ver la perfección en los que están a su lado. Mientras que la Biblia dice a ti, o sea, nos habla a cada cristiano, a cada hijo de Dios personalmente. Dice, es necesario, en este caso, Francisco, es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que has oído para que no te deslice. Pero si yo, Francisco, no pongo atención a la palabra de Dios, que el que lucha contra mí no es mi hermano, sino ¿quién es? Satanás. Yo me voy a creer, si no pongo atención a lo que he oído de la palabra de Dios. ¿Es que dice la palabra de Dios? Que mi lucha no es contra sangre, no es contra carne. ¿Contra quién es? Contra principados, gobernadores de las tinieblas, contra ellos. Entonces, pero cuando yo estoy diligente a la palabra, cuando veo algo así, digo, no es mi hermano, es Satanás, que él quiere que yo pelee con mi hermano, pero no es mi hermano, es Satanás. Y cuando yo soy diligente a la palabra de Dios, pongo atención a la palabra de Dios, haría lo que hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Escrito está: Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? El diablo se fue. Jesús nos puso el ejemplo de la diligencia que Él siempre tuvo en lo que el Padre le decía. Entonces, la santidad se le demanda al cristiano, y que ponga atención, porque es la vida en santidad del cristiano, es parte del vivir de todos los días. Filipenses 2:12 se lee así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y otra vez muchos dicen, ya viste que tienes que cuidar la salvación, porque si no la cuidas con temor y temblor, la vas a perder. No, pero no está hablando de la salvación que la vas a perder. La atención al mensaje, a la obediencia a la palabra de Dios. Porque si usted y yo como cristianos desobedecemos a la palabra de Dios, al mandamiento del Señor, tarde o temprano habrá corrección. Luego dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es importante nuestra comunión con Dios. Ahora, Dios dice que es el que da el poder para llevarlo a cabo. Y ese poder viene de Él, de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien genera. Es Dios quien comunica la intimidad con cada hijo suyo. Y por esta razón, la vida de santificación solo se experimenta y se vive en la esfera de la santidad. Y la santidad, escuche bien, la santidad no es una opción de vida cristiana, sino es la razón misma y la forma natural de ella. La santidad, la santificación. Y de ahí es que la Escritura nos demanda y nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Otra vez,
Aquí Hebreos, hablando del principio del capítulo 2, del 1 al 4, está hablando al creyente. Y los contextos aquí, Pedro nos dice que recordemos, que no se nos olvide lo que hemos escuchado, que como el que nos llamó es santo. Dice que también los que son llamados por Cristo debemos ser santos. ¿Cuándo? Cuando estemos nomás en la congregación. No, dice, en toda vuestra manera de vivir, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que andamos, debo practicar esa vida de santidad. Porque dice, porque está escrito. O sea, no hay de por qué dudar. No, está escrito. ¿Qué está escrito? Sé santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la santidad corresponde a la vida de aquellos que han sido separados del mundo para Dios. Hoy escuchábamos en su humilde casa a un teólogo del siglo pasado, y Washmanin, y él decía de la importancia de adorar en espíritu y en verdad. Y tiene razón cuando decía, cuando Jesús dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos que adoran en espíritu y en verdad? Aquellos salvos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Porque nadie que es salvo vendrá a adorar a Dios. Solamente los salvos pueden reunirse, o en su casa, en su trabajo, donde quiera que andan, pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 17, por favor. Versículo 14. Juan 17, 14 al 17. Y vean lo que aquí el Señor nos dice. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la recomendación de Hebreos, que dice que no nos deslicemos, y la única manera de no deslizarnos es poner atención, poner diligencia a lo que el Evangelio, la palabra nos ha dado, nos habla. Por lo tanto, según lo que Jesús dice aquí en los versículos que hemos leído, que la vida de santidad demanda obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque en ese camino de obediencia han sido llevados quienes son hijos suyos por fe en Cristo. Entonces, todo aquel que es salvo por Cristo debe tener esa obediencia en la fe. Alguien me preguntó que cómo se recibe la salvación. Y es importante cuando hacen estas preguntas. Yo le dije que la salvación se recibe solamente por un acto de fe y nada más. Y la fe no es otra cosa sino que un conducto que lleva a la gracia de Dios. Es un acto de obediencia al llamado de Dios. Platicábamos ayer compartiendo el Evangelio con uno de los compañeros de un proyecto donde estamos hablando musicalmente. Le decíamos que Dios todos los días nos está hablando por medio de su palabra. Dios envía mensajeros, Dios envía predicadores. Y él me decía, bueno, yo sé lo que dice la Biblia, dice, pero siento que Dios todavía no me ha hablado. Le digo, no, Dios está hablando. Le digo, incluso ahorita Dios está hablando a través del mensaje que te estoy dando.
Y él decía, es que yo voy a ir hasta que yo cambie. No, solo no vas a cambiar. Tú necesitas que Dios te cambie porque tú eres un pecador. Y el pecador, dice la Biblia, que de sí mismo no viene a Dios porque está muerto y no oye la voz de Dios porque está muerto. Y tú eres un pecador. Y tú tienes que venir, o sea, tienes que reconocer que tú no puedes cambiar por sí solo. Tú no puedes ir a buscar a Dios cuando tú quieras, no. Yo le decía, y mi oración es de todos los días por ti, que Dios te dé fe para que puedas creer en Él. Por ejemplo, Dios nos prepara. Cuando nos llama, Él nos prepara. Un ejemplo, los que fueron a la luna, dice que fueron capacitados primero para emprender ese viaje. Tuvieron años siendo capacitados para poder manejar incluso el cohete donde ellos iban a viajar. Asimismo, en el llamado de Dios para la salvación, Dios te capacita para ese encuentro con el Señor. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para el primer paso de obediencia. Y enseguida viene la regeneración. Y la regeneración lo conduce a un punto natural de obediencia. Entonces, cada vez que alguien le habla del Evangelio a una persona, el Espíritu Santo, Dios lo va a capacitar para el primer paso, ¿de cuál? De obedecer el llamado de Dios. Y una vez que obedeció al llamado de Dios, Dios lo va a regenerar. Fíjate cómo Dios trabaja. Y es importante lo que el apóstol Pablo dijo, Pedro dijo en 1 de Pedro 1:2, que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, cuando hay una obediencia, venimos al Señor, el Señor nos regenera. Ahora, ¿cuál es el fruto de la persona regenerada? Es la obediencia. Y la obediencia es parte y es una expresión natural del modo de vida que ahora está viviendo aquel que fue regenerado. Entonces, alguien no puede decir que es regenerado por el Espíritu Santo mientras está pecando, mientras está desobedeciendo. No puede decir que es regenerado. ¿Por qué? Porque entonces está diciendo que Dios es mentiroso. La Biblia dice que no se puede hablar de nuevo nacimiento si no hay obediencia a la palabra al mismo tiempo. Mire qué complicado es esto. No hay nuevo nacimiento si no hay obediencia a la palabra al mismo tiempo. La Biblia dice que el verdadero amor a Dios y a Jesús se expresa en obediencia sin reserva a sus mandamientos. Hoy muchos cristianos andan desfilando. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que realmente pues han desobedecido a la palabra de Dios. Y están culpando a todo mundo. Pero la Biblia dice que el hombre por sí mismo es el responsable de sus acciones. Y dicen, yo soy salvo, yo soy nacido de nuevo, pero no hay obediencia a la palabra. Jesús expresa que la obediencia sin reserva a sus mandamientos es el fruto de aquella persona que es regenerado, que es nacido de nuevo. Vamos a comprobarlo, está en la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 15. Aquí habla Jesús. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí está la clave. El que ama a Dios, el que ama a Jesús, pone diligencia a la palabra del Señor, a lo que ha oído,
a lo que ha escuchado, le pone atención y guarda la palabra, guarda los mandamientos. Versículo 23 del mismo Juan 14. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Más claro? Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pero ¿qué sucede? Nos deslizamos porque no guardamos la palabra, porque no somos diligentes en atender a las cosas que hemos oído que Dios nos ha hablado. Por esta razón el Señor advierte que no se le llame de ese modo como Señor si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, si no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Dice: no me digas Señor, no me digas Señor. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, como decíamos al principio, si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, no le estamos amando a Él. Ahora, ¿qué es lo que dice Hebreos 2:1? Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y por eso Jesús dijo más adelante, dice: ¿por qué me llamáis Señor? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Jesús dice que sabiendo qué debes de hacer y que eres capacitado por Dios mismo para hacerlo, no lo haces. Te conviertes en un rebelde que abiertamente estás desafiando a Dios. Hoy muchos cristianos están desafiando a Dios. ¿Cuánta gente yo conozco y usted conoce también, que por no sujetarse a la disciplina de la palabra del Señor en la iglesia, mejor huyen, corren, se van? ¿Por qué? Porque son rebeldes. No lo digo yo, lo dice Dios. Y por esta razón, la disciplina de Dios es una exigencia de su amor y una demanda de su justicia, la disciplina. Y el escritor de Hebreos se pregunta: ¿cómo escaparemos de una situación de desobediencia voluntaria? Porque muchos lo hacen voluntariamente. No lo hacen porque desconocen, no, conocen. Pero ¿cómo escaparemos de una situación de desobediencia voluntaria? En otras palabras, ¿cómo evitarás que Dios intervenga en juicio sobre quienes se muestran desafiantes con Él? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pregunta muy importante: ¿de qué aspecto de la salvación está haciendo referencia? Primero quiero explicar lo siguiente. Toda persona que es nacida de nuevo, esa persona ha escapado de la ira de Dios en cuanto a la condenación eterna por los pecados. Esa persona está libre de ese castigo eterno que es la condenación. Pero ¿qué hay como hijo de Dios? Pero primero, para acentuar que dije, no hay condenación eterna por aquellos que son nacidos de nuevo,
Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esos son salvos por la gracia, no por la ley. Cristo los salvó. Ese creyente es salvo. Ahora, este creyente que es salvo no vendrá a condenación por cuanto la responsabilidad penal por el pecado. Lo que el apóstol Pablo llama aquí la paga del pecado es muerte, cuando hablamos en Romanos 6:23. Ahora, esa paga, la responsabilidad penal por ese pecado, ya el Señor pagó absolutamente. Cristo pagó en su obra redentora. Pero oiga esto: ningún salvo será llamado a una responsabilidad penal que ha sido extinguida, terminada para él en la obra del Salvador. Pero ahora escuchemos lo que dice Jesús en Juan 5:24. Se lee así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para confirmar lo que estamos hablando, que ningún salvo en Cristo Jesús es condenado. No, porque ya pasó de muerte a vida. Pero, sin embargo, el hecho de estar libre de condenación, esto no quiere decir que nosotros como cristianos estemos libres de la acción disciplinaria de Dios sobre la rebeldía que cometemos ante Él. No. La Biblia dice que no hay puerta de escape al pecado voluntario. Y la gravedad de la situación está en no prestar atención al mensaje de la palabra, lo que Dios nos habla cada día, que se define como una salvación tan grande. Pregunta: ¿por qué se define como una salvación tan grande? Es grande porque su origen viene del cielo. Grande por su ejecución, fue en la cruz. Grande por su aplicación y por su esperanza. Pero también lo es por el compromiso que conlleva a la obediencia. Nosotros, los cristianos, debemos tener un compromiso con la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios todos los días. Entonces Dios nos da una salvación tan grande. Ahora, ¿por qué es una salvación tan grande? Porque ella nos capacita. La salvación capacita al creyente para atender y llevar a cabo lo que Él establece por medio de lo que usted ha oído. ¿Qué ha oído? La palabra de Dios. Y si un cristiano se desvía del camino a seguir, ¿sabe usted qué pasa? Si usted como cristiano se desliza, se desvía del camino, Dios en su gracia actúa estableciendo disciplina correctora. ¿Y por qué? Porque como Padre del cielo, en trato de amor con sus hijos, dice que Él lo hace para que seamos restaurados a la santidad de vida. Por eso, mire, muchos cristianos, muchos hermanos, que Dios que son sus hijos, y ellos se descarrilaron, se desviaron, como dice aquí Hebreos, por no poner atención. Y ellos siguieron pecando voluntariamente, desobedeciendo la palabra de Dios. Se platicó con ellos,
Hermanos, atienda el llamado de Dios. No, sí, nunca decían que no, no, sí. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios los disciplinó. Incluso algunos murieron. La mano correctora del Señor dice que es algo que Él tiene que hacer con sus hijos. Pero aunque muchos cristianos dicen, ay, es que Dios me castiga. No, grabémonos esto. La disciplina nunca es un castigo. ¿Qué es la disciplina de Dios? Es una corrección de amor y camino de restauración. Esa es la disciplina. Es un trabajo divino de Dios a los suyos. Hebreos 12:5 y 6 dice: y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, vamos a ser disciplinados, sí. Tarde o temprano va a suceder. Ahora, el propósito de la disciplina, según la Biblia, no es castigar al creyente por el pecado cometido. Esto es cosa imposible en la justicia de Dios, que Dios cargó sobre Jesús y demandó de su Hijo nuestro castigo. Entonces, ¿por qué la disciplina? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice que la disciplina es para reconducir al creyente. La disciplina es para ajustarlo a la voluntad de Dios para todo aquello que es provechoso, y de modo que podamos participar en su santidad. Para eso, Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, si un cristiano no quiere entender y se le ha dado consejo y consejos y no entendemos, espérese. De Dios nadie se puede burlar. Tarde o temprano vendrá la disciplina del Señor para traerlo a la santidad nuevamente. ¿Qué sucede cuando el creyente no se disciplina a sí mismo para un ajuste de la vida a la voluntad de Dios? O cuando la iglesia no disciplina en corrección a los creyentes. Bueno, lo tiene que hacer Dios mismo, interviniendo en juicio sobre los rebeldes y transgresores. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es de limpiar a su pueblo y de restaurar a los descarriados. Ese es el propósito de la disciplina. Pero esto se ha perdido en las iglesias. Hoy ya no se practica en muchas iglesias la corrección, la disciplina. Porque ¿cómo? No, pues entonces no está el amor de Dios. No, hermanos, no nos confundamos. La Biblia es muy clara. Algunas veces la disciplina divina sobre el creyente a causa de su pecado alcanza cotas sumamente altas, que incluso puede hasta producir la muerte física del transgresor, del hermano que no entiende. Como fue el caso en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 5:5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Usted en su casa lea todo el capítulo. Y está hablando de un hermano en la congregación donde
tomó por mujer a su madrastra. Y los hermanos, bien en gracia, los líderes, pues no querían hacer sentir mal a este hermano que estaba cometiendo esta situación. Entonces Pablo, al enterarse, envía una carta y les aconseja cómo ustedes no han puesto cuidado sobre este hermano, que tal acción, dice, no se oye, dice, ni aún en los inconversos. Pero en la iglesia en Corinto había ese hermano que estaba viviendo en esta situación. Y Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando habla de destrucción a la carne, habla de enfermedades, que incluso la muerte. Pero dice, pero que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, porque él era un cristiano, pero se había deslizado porque no había puesto diligencia a lo que había oído. Y el apóstol Juan enseña a orar por la restauración de los creyentes que han pecado, pero también enseña que cuando existe un pecado de muerte, es decir, cuando Dios ya dijo, puso el tiempo de disciplina a esa persona, que incluso es la muerte, dice, ya ni oren. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios ya determinó muerte física. Está tremendo, hermanos. Por eso es importante no deslizarnos y poner diligencia. Primera de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay ejemplos que lo evidencian, como el caso de mentir al Espíritu Santo, Ananías y Zafira. En su casa lea Hechos capítulo 5. O las consecuencias sobre los divisionarios de la iglesia en Corinto, algunos de los cuales dice que habían sido disciplinados por el Señor con la muerte física. 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, ya estaban muertos. ¿Por qué? Porque Dios los disciplinó por divisionarios en la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y hoy muchos cristianos tienen este espíritu de divisionistas. Y hay una corrección para esto. Dice, ¿cómo escaparemos? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? De manera que si la desobediencia a un mensaje dado por ángeles tuvo una paga, tuvo un castigo para esos desobedientes, mucho más debe esperar quien quebrante, quien desobedezca el que fue dado por el Hijo mismo, por Jesucristo. El mensaje de salvación tuvo confirmación y nos fue confirmada por aquellos que la oyeron. Y los lectores de Hebreos, ellos no habían recibido el mensaje directamente del Señor, sino que había llegado a ellos, ¿por quiénes? Por aquellos que lo oyeron de parte del Señor, que fueron los apóstoles. Y por eso el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 1:3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero terminar dando esta conclusión, citando Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Este versículo no dice cómo escaparán los pecadores si rechazan, no, sino cómo escaparemos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los creyentes. Si descuidamos, oiga esto, todo deterioro espiritual empieza cuando los cristianos empiezan a descuidar esta gran salvación. Y por esta razón el escritor de Hebreos los amonesta. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, por favor, versículo 19 al versículo 25. Y vea cómo la bendita palabra de Dios es sabia. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estos creyentes judíos son acusados aquí de descuidar la oración, de descuidar el compañerismo. Algunos habían dejado de reunirse con el pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Yo puedo adorar al Señor aquí. Al hacerlo así, usted está descuidando la gran salvación. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. Y cuando alguien descuida el don que Dios puso en él, está descuidando esa gran salvación, esa grande salvación. La está ignorando, está desobedeciendo. Termino con lo siguiente. La palabra desobediencia literalmente significa falta de disposición para oír. En Hebreos, los santos no querían oír y prestar atención a la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, la Biblia dice que son desobedientes. Y todo desobediente no escapará de la mano de la corrección, de la disciplina de Dios. Es más, Dios confirmó su palabra mediante señales y prodigios y diversos milagros
Por lo tanto, esta palabra no debe de tratarse con ligereza. En realidad, la palabra descuidarse se traduce sin hacer caso. Y Mateo 22:5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Lo mismo sucede en estos tiempos. Hay muchos cristianos que han olvidado, no han considerado la palabra del Señor, se han olvidado, queriendo cambiar lo que está escrito, ¿no? Lo que está escrito, escrito está. Y como decíamos el miércoles pasado, ni una jota, ni una tilde, o sea, todo se va a cumplir, todo. Por eso, todo cristiano necesitamos poner diligencia a lo que hemos oído para que no nos deslicemos. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, por esta bendita palabra que nos has traído, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, y pongamos atención, Señor, con más diligencia a lo que hemos oído, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.